Vamos a seguir bajando. Luego aquí dice gestionando atributos. Y aquí simplemente nos explica que para poder gestionar los demás atributos que no tienen que ver con estas dos maneras que ya te expliqué, esta y esta, haciendo uso de esta variable attributes, esta que ves acá, que colocan aquí. Esta variable attributes nos va a servir a nosotros para gestionar aquellos atributos que queremos pasarle al componente, pero que en sí no tienen ninguna relación con el mismo. Por ejemplo, esta clase, que simplemente le va a dar un estilo al div o al section que está englobando toda la vista del componente, le va a otorgar un estilo, pero esta información que le estoy pasando acá, no necesariamente tiene que ver o tiene que estar vinculado de cierta forma con la clase del componente. Es decir, no hace falta crear una propiedad class dentro de la clase para poder gestionar eso. Por lo tanto, para aquellos atributos que no están vinculados directamente con el componente o con la clase del componente, para crear propiedades o métodos, podemos gestionar esa información mediante esta variable attributes. Y si observamos aquí abajo, está utilizando esta variable attributes acá. Está mandándole a imprimir allí en este div, como puedes observar. Simplemente la utiliza donde haga falta. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocar acá, por ejemplo, aquí necesitamos una clase, ¿cierto? Entonces colocamos class y colocamos attributes, pero obviamente tenemos que colocarlo así, con dobles llaves. Esa variable ya existe, ¿ok? No es necesario crearla en la clase. Entonces aquí colocamos así. Aquí me he equivocado, es doble T, attributes, y sin esta I. Teniendo eso, voy a renderizar un momento acá a ver qué ocurre. Renderizo, no pasa nada. Y si verifico el código, inspecciono, me abre acá, quito esto. Fíjate que el div tiene ese atributo class, pero no tiene nada. Entonces, vamos a volver por acá. Y desde acá, donde estoy colocando mi atributo, voy a colocarle esto, class. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, cualquier cosa. Mi clase. Vamos a suponer que hay una clase que se llama así, mi clase. Y la quiero enviar aquí al componente. Entonces, renderizo de nuevo. Y fíjate que ahora tengo ese atributo class y dice mi clase. Pero si te fijas, dice 2 veces class. Por lo tanto, ¿qué me dice esto? Que no hace falta colocarle aquí este atributo. Si yo sé que este atributo tiene class, entonces simplemente lo quito y lo coloco así, tal cual como nos lo dice el ejemplo en la documentación, ¿ok? Entonces no hace falta colocar el atributo aquí porque el nombre como tal lo va a agarrar de acá, class, mi clase, y lo va a colocar aquí. Entonces renderizo nuevamente y como ves ahora sí aparece correctamente, class, el atributo class, mi clase. Vamos a volver a la documentación porque con respecto a esto hay otra cosa bastante interesante. Aquí sería default y merge attributes, es decir, mezclar atributos. Si yo quiero colocar dentro de mi componente, directamente dentro de la vista del componente, otras clases, y a la vez estoy recibiendo esa variable attributes, y obviamente no puedo colocar aquí al final o aquí al principio otra vez el atributo class, porque esta variable attributes ya me lo coloca. Entonces simplemente yo puedo utilizar el merge, como puedes observar acá, llamo al atributo que quiero utilizar y le coloco el valor correspondiente. En este caso, ellos a la final están concatenando con el type que están recibiendo también. Pero lo que quiero mostrarte acá es que simplemente con este método merge va a mezclar lo que ya se tiene acá con estas clases que yo estoy colocando aquí. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Vamos a colocarle aquí el merge, paréntesis, le coloco acá, a ver, sí, le coloco aquí class y coloco el valor. Entonces vamos a colocarlo como el ejemplo de la documentación alert alert y precisamente vamos a utilizar el mismo, ya que lo tenemos, vamos a utilizar el type. Podemos colocarlo directamente, ¿no? Podemos colocar aquí warning.
Estas son clases de Bootstrap. En dado caso que estés utilizando Bootstrap, te va a funcionar. Pero si no, no vas a tener problema. Igualmente lo puedes hacer con clases de otro framework. ¿Ok? Entonces aquí tenemos alert, alert warning, pero en este caso vamos a colocarle aquí punto type, ya que tenemos el tipo de alerta allí guardado también. Y simplemente pues nos queda renderizar de nuevo, F5. Y fíjate lo que ocurre. Aquí está class, alert, alert warning, que sería el valor de esa variable type. Y de último coloca mi clase, es decir, el nombre de la clase que estoy enviando por acá. Yo podría colocar también acá, por ejemplo, esto, que lo voy a necesitar para gestionar algo con JavaScript, por ejemplo. Yo coloco mi data ID y le coloco aquí, por ejemplo, un 777, por ejemplo. Voy a minimizar acá para que lo puedas ver mejor. Tengo este atributo, vamos a ver cómo aparece acá. Vamos a ver aquí, actualizo. Y fíjate que ahora dice class, alert, alert warning, mi clase, data ID o otro atributo con el 777. Con el mismo valor pues que le estoy enviando desde acá. Entonces todos estos atributos extra, por decirlo así, lo gestiona a través de esa variable attributes. Vamos a ver exactamente qué es lo que tiene esta variable attributes. Vamos a colocarla acá, imprimimos aquí con dd y colocamos acá estos attributes. A ver qué nos arroja. F5. Fíjate que viene todo de esta clase, Illuminate View Component Attribute Back. Y si lo abro, vemos que es un array con los dos valores, class, mi clase, y data ID 777. Ahora, si yo pruebo esto, imprimo aquí, voy a imprimir, por ejemplo, vamos a ver class o data ID. Vamos a colocar aquí data ID y debería imprimirme solamente ese valor, ¿cierto? Vamos a ver, actualizamos. Y si subimos aquí un poquito, aquí vemos 777. Ahora, de esa manera, pues nosotros podríamos utilizar un valor específico que está trayendo esa variable attributes. Vamos a colocar eso como estaba. Quitamos esto y esto de acá, borramos. Perfecto. Volvemos acá, F5. Y aquí aparece correctamente. Muy bien, ya podemos cerrar esto y minimizar esto así. Vamos a continuar entonces acá en la documentación. Seguimos bajando. Aquí simplemente nos muestra pues el resultado. Y ahora vamos a pasar a este apartado de slot.